Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí. Levanta las manos y dile al Señor que el cielo venga a este lugar. Que el cielo venga, Señor, a la tierra. Aleluya. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí como el cielo. Que el cielo venga aquí, díselo, aquí como el cielo. Que el cielo venga aquí como el cielo. Que el cielo venga. Tuyo, dilo, es el reino, el poder, tuya es la gloria por siempre. Proclámalo, iglesia. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Sí, Señor, tuyo es el reino, díselo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, por siempre. Amén. Dile a Jesús, tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué es lo que me impacta mucho de esta declaración en el Padre Nuestro al final? Que por cierto, por muchos años yo no sabía que existía, porque el Padre Nuestro no termina: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ahí no termina el Padre Nuestro. El Padre Nuestro continúa y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, yo quiero que usted comprenda algo acerca de esa declaración, porque el Señor Jesucristo mencionó estas tres cosas de una manera que nos bendice demasiado. Él le dice: tuyo es el reino, ¿verdad? Jesucristo dijo: no teman, manada pequeña, que a mi Padre le ha placido darles el reino de Dios. Tuya es la gloria, dice, ¿verdad? Jesucristo dice: la misma gloria que me diste les he dado, para que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Aleluya. Y tuyo es el poder, dice la Biblia. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, mis amados? Que Jesús comparte el reino, el poder y la gloria con su pueblo redimido. Dale la gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor, qué maravilloso eres. Tome su lugar. Ahora sí, gracias. Mis hermanos, hoy yo quiero compartir un mensaje muy importante. Dios puso en mi corazón que este primer mes del año yo estuviera enseñando acerca de la oración. Pero particularmente hoy es un tema muy clave, muy central en esta enseñanza. Personalmente, este es el mensaje, o esta es la verdad que revolucionó para siempre mi vida de oración. Y yo la quiero compartir hoy con ustedes. Esta verdad particularmente fue la que cambió mi vida de oración por completo, revolucionó por completo mi vida de oración, mi comunión con el Señor. Y hoy yo quiero compartir esta importantísima verdad con ustedes. Mi tema en esta mañana es orando desde una posición de justicia. Diga conmigo: orando desde una posición de justicia. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 13. En este pasaje la palabra de Dios nos cuenta acerca de la oración de un publicano, un cobrador de impuestos. Y básicamente en la enseñanza Jesús compara la oración de este publicano con la oración de un fariseo religioso, quien se justificaba a sí mismo. Pero lo que yo quiero que notemos en esta oración particularmente es este sentido de indignidad, este sentido de baja estima y de culpabilidad delante de la presencia de Dios. Dice la palabra: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Una de las debilidades más grandes en el ámbito de la oración es la falta de identidad como hijos de Dios. Y esto se hace más evidente cuando tú y yo nos tratamos de acercar al Padre en oración. Yo creo que esta es la razón por la que muchas personas no se acercan regularmente a Dios. Creo que esta es la razón por la que muchas personas no han desarrollado un estilo de vida de oración, porque sufren o padecen de esta debilidad que todos, mis amados hermanos, la llegamos a padecer. Esta falta de identidad como hijos de Dios cuando nos acercamos al Padre en oración. Y en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice algo que yo lo tengo atesorado en mi corazón. Esta es una de las llaves, mis amados hermanos, que yo uso para entrar continuamente a la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra, mis hermanos, nos exhorta
a acercarnos confiadamente. Esta palabra confiadamente también se traduce en el original con osadía o con valentía. Acerquémonos con valentía, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios. Eso es lo que la palabra nos exhorta. Pero ya en la práctica, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios confiadamente? ¿Cómo yo puedo acercarme al Señor con valentía? ¿Cómo es posible que una persona como yo, con tantas debilidades y defectos, pueda venir y presentarse delante de la presencia de un Dios que es santo, de un Dios que es perfecto, de un Dios que es glorioso y que además lo haga con confianza? ¿Cómo una persona con tantas debilidades y defectos, como lo somos todos los seres humanos, puede venir delante de la perfección de Dios y entrar confiadamente a su presencia? Créanme, yo he estado ahí y sé que muchos de ustedes también, tratando de orar, pero al mismo tiempo recordando mis errores y fracasos. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Tratando de orar, pero siendo atacado por pensamientos de indignidad y de culpa. Tratando de orar, pero resistido por demonios que susurran a mi mente que yo no soy digno de que Dios siquiera piense en mí. Yo creo que todos, mis amados, hemos estado en ese lugar. Todos hemos experimentado ese sentimiento de indignidad que se produce cuando la imperfección humana se confronta con la santidad de Dios. Por eso yo le titulé a este primer punto: la fragilidad humana delante de la perfección de Dios. Y es probable que todas las personas que genuinamente han intentado desarrollar un estilo de vida de comunión con Dios se hayan encontrado con estos obstáculos al momento de orar. Yo los encontré. Y créame, de repente todavía tengo que pelear esta batalla de mi identidad. Es también una realidad que quienes ya han conquistado el hábito de la oración, quienes ya oran regularmente, para quienes la oración ya es un estilo de vida, también tuvieron que enfrentar este mismo problema al principio. Tratar de orar, repito, pero al mismo tiempo recordando nuestros errores y fracasos. Tratando de orar, pero siendo atacados por pensamientos de indignidad y de culpa. Y tratando de orar, pero siendo resistido por demonios que susurran a nuestra mente que no somos dignos de que Dios ni siquiera piense en nosotros. Ahora, ¿será que el camino hacia la comunión diaria con Dios sea así de complicado? ¿Alguien alguna vez reflexionó en eso? ¿Alguien a veces estuvo ahí sintiéndose frustrado y diciendo: ¿por qué es tan complicado acercarme a Dios? ¿Por qué me resulta tan difícil? ¿Será que este camino a la comunión diaria es así de difícil? ¿Existe quizá una forma de acercarnos a Dios sin que seamos derrotados continuamente por nuestra fragilidad humana? Vamos a aprender eso hoy. ¿Cuántos quieren aprender eso? Espíritu Santo, yo te pido, Señor, en esta mañana que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que cada persona en este lugar pueda hoy oír tu voz, pueda hoy descubrir una de las verdades más preciosas y asombrosas que podamos conocer en el Evangelio de Jesús. Yo oro que cada persona en este lugar tenga un corazón abierto, tenga un corazón enseñable, tenga una expectativa de aprender algo que puede transformar su vida para siempre. Y que tú seas el que hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros, plantando esta semilla, esta palabra poderosa, esta verdad tan importante en nuestro corazón, de forma que nos cambie y nos transforme. Amén. Tenemos que hablar un poco acerca de cómo
las personas se acercaban a Dios en los términos del antiguo pacto, porque la realidad es que existen dos pactos principales, porque hay más pactos en la Biblia, no solamente hay dos pactos, hay más pactos, pero principalmente existen dos pactos centrales. Estos pactos son la manera en la que Dios se relaciona, o los términos en los que Dios se relaciona con la raza humana. Pero ¿cómo se acercaba la gente a Dios en los términos del antiguo pacto? Leamos un pasaje en Levítico capítulo 16, verso 2. Y yo le invito a que usted pueda ahondar un poco más en su casa, leyendo un poco más. Dice Levítico 16, 2: Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Recuerde que Dios le mandó a Moisés construir un tabernáculo en el medio del desierto. Ese tabernáculo era el lugar de comunión de Dios con los hombres. Era el lugar a través del cual Dios se iba a relacionar con los hombres y los hombres se iban a relacionar con Dios. Este tabernáculo en los días de Moisés fue una especie de templo portátil, pero en los días de David se convirtió en un templo físico en la ciudad de Jerusalén. Pero es básicamente lo mismo, era la misma función. Así que Dios le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Este santuario, este tabernáculo, estaba hecho de tres partes. La primera parte era la parte cuando entraban y había un altar donde se realizaban los sacrificios de animales. Después de ahí había una pileta de agua, el lavacro, y luego ya había una cámara donde estaba el lugar santo. Pero aún más en el fondo había una tela que separaba el lugar santo de otro lugar llamado el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, sin ahondar en muchos detalles porque no tenemos tiempo, era el lugar donde la presencia manifiesta de Dios se posaba. Así que ese lugar era el lugar más sagrado, mis amados hermanos, de ese tabernáculo, pero al mismo tiempo se convertía en el lugar más sagrado sobre la tierra en los días de Moisés. Así que Moisés le dice a Aarón, su hermano, quien es el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote de este antiguo pacto: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Recuerda, el lugar santísimo, el lugar más santo de todos, está separado del lugar santo por un velo. Que no en todo tiempo, dice, entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Vea esto, era peligroso, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que en el antiguo pacto, acercarse a la presencia de Dios era algo extremadamente serio y complejo. El sumo sacerdote, como en este caso leemos acerca de Aarón, solo podía entrar al lugar santísimo, escuche esto, una vez al año. Diga conmigo, una vez al año. Esto en la fiesta de la expiación, Yom Kippur, la fiesta de los judíos. Esta fiesta de la expiación, ese era el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Este lugar santísimo era un lugar tan sagrado que si alguien entraba de manera incorrecta o en otro momento, moría instantáneamente. Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Para poder entrar, el sumo sacerdote tenía que seguir un proceso muy detallado y específico. Le voy a hablar un poco de esto, a manera de conocer un poco más lo que sucedía. Primero, tenía que lavarse completamente y ponerse vestimentas especiales sagradas, diseñadas por Dios mismo. Les dio el diseño para hacer esas vestiduras. Esta persona tenía que lavarse completamente, el sumo sacerdote, y ponerse estas vestimentas especiales sagradas. Un efod de lino blanco. Un efod era una especie de chaleco que portaba unas piedras. Un efod de lino blanco, un cinturón y una mitra, diferentes a sus ropas normales de sumo sacerdote. Esto simbolizaba la pureza necesaria para acercarse a Dios. Después de esto, él tenía que ofrecer un novillo en sacrificio por sus propios pecados y también por los de su familia. Y esa sangre derramada de ese animal inocente tenía que ser rociada 7 veces frente
al propiciatorio, que es básicamente el arca del pacto. 7 veces tenía que rociar la sangre antes de poder entrar al lugar santísimo. Sin este paso de purificación personal, él no podía continuar con el ritual. La Biblia dice que luego de eso tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado por los pecados del pueblo, específicamente en el día de la expiación, y su sangre también era rociada en el lugar santísimo. El otro macho cabrío, llamado el chivo expiatorio, de aquí viene el término chivo expiatorio, simbólicamente cargaba con los pecados del pueblo y era enviado al desierto. A ese animal se le conoció como el chivo expiatorio. Durante todo este proceso, el sumo sacerdote tenía que quemar un incienso especial que Dios les mandó a hacer y que creaba una nube de humo dentro del lugar santísimo. Esa nube envolvía al sumo sacerdote y protegía su vida, ya que ningún ser humano podía ver directamente la gloria de Dios y sobrevivir. El asunto es que un error en cualquier parte del proceso significaba la muerte. Esta complejidad y peligro del ritual enfatiza cuán difícil era para el ser humano pecador acercarse al Dios santo en el antiguo pacto. Amén, mis hermanos. O sea, esta complejidad, lo quiero repetir una vez más, y peligro del ritual nos enseña cuán difícil era para el ser humano pecador acercarse a Dios en el antiguo pacto. Es evidente que el acceso a la presencia de Dios estaba restringido al pueblo. El pueblo no podía entrar, solo el sumo sacerdote. Nadie del pueblo podía entrar porque el acceso a la presencia estaba restringido, y solo este sumo sacerdote tenía acceso una vez al año y bajo un meticuloso ritual. Así es como las personas en el antiguo pacto interactuaban con la presencia de Dios, con el lugar santísimo. Ahora, gracias a Dios, diga gracias a Dios, estamos ahora bajo un nuevo pacto. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 19 y 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ahora, entienda esto. En el antiguo pacto, el lugar santísimo del tabernáculo era una representación de un lugar en el cielo llamado el lugar santísimo. Ese lugar santísimo en el cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Es el lugar desde donde Dios gobierna lo eterno y lo temporal, lo visible y lo invisible, lo celestial y lo terrenal. Es de donde Dios gobierna el universo. Pero en la tierra, cuando Dios le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo y eventualmente a Salomón el templo de Jerusalén, ese lugar santísimo representaba en la tierra un lugar, escuche bien, que existe en el cielo. Diga, en el cielo. Era una representación. Y repito, este lugar santísimo es en el cielo, en el reino de Dios, el lugar donde está el trono de Dios y donde Dios está sentado y gobierna todas las cosas. Así que cuando la Biblia dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no se refiere a entrar al lugar santísimo del templo en la tierra, o del tabernáculo de Moisés, o del templo de Jerusalén. Ya no está hablando, mis amados, de un lugar en la tierra. Ya está hablando ahora de un lugar en el cielo. Porque a diferencia del lugar santísimo en la tierra, gloria al Señor, a este lugar santo o santísimo del que habla Hebreos es el mismo trono de Dios. Claro que la sangre de animales inocentes en el antiguo pacto no era lo suficientemente poderosa como para hacer que una persona pudiera accesar a la presencia de Dios. Pero ahora, mis amados hermanos, en el nuevo pacto no estamos hablando de la sangre inocente de animales, sino de la sangre inocente del Hijo de Dios, quien se ofreció en sacrificio vivo y santo por nosotros los pecadores. Hay algo bien impactante que sucede justo cuando nuestro Señor Jesucristo muere.
en la cruz. Mateo 27:51. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque en los días de Jesús, vea. En los días de Jesús, el templo terrenal todavía está vigente. Los judíos todavía están ofreciendo sacrificios en el altar. Los sacerdotes todavía están oficiando los cultos del templo. Y el sumo sacerdote todavía está entrando una vez al año al lugar santísimo. Así que en los días del Señor Jesús, el lugar santísimo en la tierra, con el velo que lo separaba de todo lo demás, sigue estando ahí. Pero dice la Biblia, he aquí. Y esto sucedió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. El velo del templo se rasgó en dos. ¿Alguien dice amén a eso? Y dice de arriba abajo. El velo del templo, mis hermanos, representaba la separación entre el Dios santo y el hombre imperfecto en la tierra. El velo era la limitación, era el lugar que nos impedía entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que representaba el velo. Restricción para el ser humano pecador, restricción para el ser humano común y corriente, como cualquiera de nosotros. Bueno, no corriente, común sí. Ninguno somos corrientes aquí. Todos somos de buena calidad. Pero ese velo significaba, hey, aquí no puedes entrar. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Y mire, no se rasgó de abajo hacia arriba, porque si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, eso quiere decir que fue el hombre el que lo rasgó. Se rasgó de arriba abajo. Y créame que ese velo era grande, alto, que colgaba desde el techo hasta el piso. Se rasgó de arriba abajo, indicando que fue Dios el que lo rasgó. ¿Alguien dice amén a eso? Que fue Dios el que removió. Escúcheme. Fue Dios el que removió la restricción. Ahora, el ser humano imperfecto tenía acceso. Eso es lo que representa esto, mis hermanos. El ser humano imperfecto tenía acceso a la misma presencia de Dios. Y no a la presencia de Dios manifestada en el tabernáculo o en el templo en Jerusalén, sino a la misma presencia de Dios en el trono donde Dios está sentado. Oh, gloria a Dios. Así que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios quedaba abierto para todos los creyentes. Para ti, para mí. Ya no es ahora como antes, donde el sumo sacerdote era el único que podía entrar, y esto una vez al año. Es como si dijéramos ahora, solo los ungidos del Señor pueden entrar a la presencia de Dios. Y es lo que, ay, Padre Santo, yo quiero desbaratar eso aquí hoy, porque mucha gente cree todavía que nosotros como pastores y líderes tenemos un pase especial, que nosotros los pastores, líderes, profetas, evangelistas, maestros, tenemos un pase VIP al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo, amada iglesia, mi pase es el mismo que el tuyo, y se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Tú tienes tanto derecho para entrar con libertad como el que yo tengo. Tú, pueblo de Dios, porque yo también soy pueblo de Dios, aunque con una función de ministerio, pero tú, pueblo de Dios, tienes tanto derecho para entrar al lugar santísimo como tiene cualquier otro hombre que ha creído en el poder de la sangre de Jesucristo para redimirlo, para salvarlo y para darle el regalo de la vida eterna. Muchos creyentes hoy en día todavía creen que los pastores tienen un pase especial, y esa es la razón por la cual alguna gente viene y dice: oh, pastor, usted que está más cerca de Dios, ayúdeme a orar por esta situación. No, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú y yo estamos igualmente cerca de Dios. Yo no estoy más cerca que tú, y nadie está más cerca de Dios. Nadie puede estar más cerca que adentro del lugar santísimo por la sangre.
Esto revolucionó, mis amados hermanos, mi vida de oración hace años atrás. El yo comprender que el velo del templo se había rasgado, que ahora había libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 10, 19, 21. Mire. Porque aquí hay un simbolismo bien hermoso. Hebreos 10, 19, 21 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vea el siguiente pasaje: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Diga, a través del velo. Pero ese velo representaba su carne, dice. Ese velo representaba su carne. Y de la misma manera que el velo se rasgó, su carne de mi Señor Jesucristo se rasgó en sacrificio. Dice: entren por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo. A través del velo. A través del velo era imposible en los términos del antiguo pacto. Si tú le hubieras dicho a alguien en el antiguo pacto, especialmente a los sacerdotes, a los levitas, pueden entrar a través del velo, todos ellos hubieran dicho: no, ni loco. Es imposible. Nadie puede pasar a través del velo, sino solamente el sumo sacerdote el día de la expiación. Y esto mediante un ritual complejísimo que tipificaba la necesidad de la pureza, la necesidad de una especie de protocolo que nos hacía o nos daba ese estatus para poder entrar solamente ese día. Pero ahora dice la Biblia que entramos por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Y además, escuche, 21, tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que cuando se moría tenían que poner a otro, y cada año tenía que hacer los sacrificios, y cada año tenía que presentar la sangre, y cada año tiene que presentarla. Ahora ya se acabó el sacerdocio del antiguo pacto, porque ahora solamente hay un sumo sacerdote de carácter eterno y se llama Jesucristo. Ese sumo sacerdote es ahora quien se presenta a favor de nosotros delante de Dios, porque la función del sumo sacerdote del antiguo pacto es ser un representante del pueblo delante de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote, un digno representante en el cielo. Así que cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, esto simbolizó que el acceso a la presencia de Dios quedaba abierto para todos los creyentes. Y este acto dramático marcó el fin de la separación entre Dios y el hombre que el pecado había causado, porque la razón de la separación era el pecado, y Jesús murió por los pecados, gloria a Dios. Ahora, a diferencia del antiguo pacto, donde la justicia era temporal, porque como se ofrecía este sacrificio a favor del sacerdote, de su familia y del pueblo, ese día todos quedaban absueltos. Esa sangre inocente de animales cubría en alguna forma el pecado de las personas delante de los ojos de Dios. Pero eso era temporal, porque dice la Biblia que cada año se recordaban otra vez los pecados, gloria a Dios. Así que a diferencia del antiguo pacto, donde la justicia era temporal y dependía de rituales continuos, en Cristo tú y yo recibimos una nueva naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Y esto es algo que hoy experimenté en la mañana poderosamente. Dice la Biblia: al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando, iglesia? De Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y como Jesús fue hecho pecado por nosotros en la cruz, ahí mismo, en esa cruz, fue juzgado por nuestros pecados. Ahí mismo en esa cruz Él recibió el castigo por nuestros pecados. Ahí mismo en la cruz del Calvario Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros éramos pecadores, Jesús justo, pero Él en la cruz se hizo pecador para que nosotros pudiéramos ser hechos justos en la tierra.
Y ese es un concepto que yo quiero hablar hoy, porque esto le va a volar la cabeza por completo. ¿Qué significa ser hechos justos? ¿Qué significa ser hechos justicia? ¿Ok? Esta justicia de la que yo estoy hablando, mis amados hermanos, no es la justicia que tú haces. Es decir, tus buenas obras, ser buena gente, ser amable, ayudar a los necesitados, todo eso está bien. Pero nada de eso es la justicia de la que estamos hablando. Porque esta justicia de la que yo estoy hablando es una justicia imputada. ¿Qué significa esto? Significa que es una justicia que se atribuye a alguien como si esa persona la hubiera hecho. ¿Qué significa? Jesús fue perfecto. ¿Cuántos saben eso? Jesús fue justo, cumplió toda justicia. Un hombre sin mancha, sin tacha, sin reproche. Un hombre perfecto, justo, íntegro en toda la extensión de la palabra. Pues esa perfección, mis amados hermanos, en la cruz del Calvario y mediante la fe, nos es atribuida a nosotros como si nosotros la hubiéramos hecho. ¿Qué me está diciendo, pastor? Te estoy diciendo que Jesús en la cruz, siendo justo, tomó tu pecado para tú, siendo pecador, fueras atribuido con su justicia. A esto la Biblia le llama la justificación por medio de la fe. Ahora, es importante, vamos paso a paso, porque ya lo vi que se quedó. Alguien volteó a ver a la esposa. Le digo algo: nadie se salva por ser bueno. No existe tal cosa, y le voy a explicar. Si tú y yo pudiéramos ser salvos por ser buenos, ¿para qué necesitamos a Jesús? ¿Para qué necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz? Si al final de cuentas no necesitamos un Salvador, lo que necesitamos es portarnos bien. Pero nadie va al cielo por portarse bien. Todos los que van al cielo porque creyeron en el Hijo de Dios, quien tomó su pecado, quien cargó su pecado y les atribuyó su justicia. Ninguna justicia humana, escúchame bien, Dios es tan santo, escúchame bien por favor, gloria a Dios, aleluya. Dios es tan santo que ninguna justicia humana tiene el nivel de complacer su perfección. Solo había una justicia, solo hubo una justicia que pudo satisfacer la justicia de Dios. ¿Y sabes la justicia de quién fue? ¿De quién fue? La justicia de Jesús. Tú pudieras ser el hombre más bueno sobre la tierra, el hombre más recto, pudieras haber sido un monje, no te alcanzaba. La perfección y la santidad de Dios es tal que ningún grado de justicia humana es suficiente para accesar al cielo. Era necesario de una justicia perfecta que humanamente hablando no es posible alcanzar. Por eso Jesús tuvo que hacerse hombre, y por eso Jesús tuvo que vivir en obediencia al Padre, y por eso Jesús tuvo que cumplir toda la ley, y por eso Jesús tuvo que ser alguien sin mancha, y por eso Jesús tuvo que ser perfecto, y por eso Jesús tuvo que vivir de la manera en la que vivió, porque al final de cuentas su justicia perfecta nos iba a ser atribuida a nosotros en el intercambio de la salvación. Mire esto. Cuando nos acercamos a Dios en oración, y esto es lo que me revolucionó, no venimos en nuestra propia justicia. Por eso Jesucristo dijo: pidan en mi nombre. Tú pides en tu nombre y el cielo dice: ¿se acuerda de aquella revista? ¿Y tú quién eres? No, nadie se acuerda más que los chavorrucos. Nuestra falla en la oración, nuestra falla en la efectividad de la oración principalmente se debe a que tú y yo pensamos que es nuestra propia justicia la que nos da acceso a Dios.
Y entonces si te has portado bien, si sientes que has ahí más o menos hecho las cosas bien, entonces vienes delante del Señor. Señor, aquí vengo hoy, tu siervo, tu santo, paciente. No te alcanza. ¿Sabes qué dice la Biblia en el libro del profeta Isaías? Que nuestras justicias delante de la santidad de Dios son como trapos de inmundicia. Tú crees que te sientes satisfecho de tu conducta y tu comportamiento y has hecho lo que tú consideras que es lo correcto, lo bueno, y entonces vienes con ese sentido de justicia propia, a decir: Señor, yo sé que tú me vas a oír porque yo he sido bueno. Yo sé que tú me vas a oír, y eso es inconsciente, ¿ok? Tú me vas a oír porque yo hoy le di una ofrenda a una viejita en el semáforo, porque le compré una despensa a un indigente. No nos alcanza. No hay manera, nuestra justicia no alcanza. Entonces muchas personas, ¿qué sucede? El lado contrario de la moneda, cuando ellos su desempeño cristiano ha estado a cierto nivel, ellos creen que eso es lo que los autoriza para orar confiadamente. Pero ¿qué sucede cuando es al revés? Cuando esa semana te dio la chiripiorca, cuando te enojaste, cuando hiciste algo que no estaba bien, cuando te sientes culpable por alguna razón, tuviste un pleito con tu esposa, o viste lo que no tenías que ver. Entonces vienes delante de Dios y no puedes. Estás ahí como el publicano que no quiere levantar ni aún los ojos, y eso es lo que te aleja. Dices: yo no puedo. Pero en ambos casos, mis amados, es tu propia justicia. Y nuestra propia justicia no es lo que nos da acceso a la presencia de Dios, sino la perfecta justicia de Jesucristo, atribuida a nosotros por la sangre del Cordero que se derramó sobre nuestras vidas. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Así que cuando nos acercamos a Dios en oración, no venimos en nuestra propia justicia, sino venimos revestidos con la justicia perfecta de Cristo. Mire lo que dice la palabra, por si alguien aquí está dudando de lo que yo le estoy compartiendo. Dice la palabra de Dios: permítame, no lo tenía aquí en mi bosquejo. Gracias, Señor. Dele gloria a Dios. Permítame. Aquí está. Gálatas 3:26. Yo no sé si está listo para esto, pero aquí le va. Pues todos, y obviamente todos se refiere a los que creen, ¿ok? Ahí lo dice: porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Verso siguiente: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De Cristo están revestidos. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo, amada iglesia, cuando venimos delante de la presencia de Dios con fe, pero no fe
o confianza en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Y cuando entramos a la presencia de Dios por la sangre del Cordero, tú y yo estamos revestidos de Cristo. En otras palabras, cuando tú vienes delante de la presencia de Dios, lo que Dios ve no es tu perfección, sino la perfección de Jesús en ti. De Cristo están revestidos. Imagínate vestirte de Cristo. Vestirte de Cristo. Y cuando tú oras, tú dices: Padre nuestro, porque eres el Hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Padre nuestro. Tu propia justicia está excluida. Tu propia justicia queda a un lado para que no haya forma de que tú te jactes. Como el fariseo en la historia del publicano y el pecador orando, que dice, viene donde Dios y dice: Señor, te doy gracias porque soy una buena persona. Te doy gracias porque no soy como ese pecador publicano. Te doy gracias porque cumplo la ley. Te doy gracias porque ayudo a los pobres, diezmo, oro todos los días. O sea, esa persona estaba confiando en su propia justicia. Y esa no es la manera. Mire, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Verso 28, escuche esto: ya no hay judío. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuántos aquí creen que la Biblia es la palabra de Dios? Mire lo que dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aleluya. Den un aplauso a mi Rey. No hay tal segregación en Dios. Aquellos y estos, los unos y los otros, hombres y mujeres, esclavos, libres, judíos, griegos, fifís, chairos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni americano, ni centroamericano, ni latinoamericano, ni europeo. Ya no hay güero, ya no hay moreno, ya no hay alto, ya no hay bajo. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos revestidos de la justicia perfecta de nuestro Salvador. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Así que ¿cómo es, mis amados, que oramos desde una posición de justicia? Porque ese es el tema en esta hora. ¿Cómo oramos desde una posición de justicia? Bueno, primero, no venimos como pecadores tratando de ser lo suficientemente buenos para ver si impresionamos a Dios. No. Venimos como hijos amados. Hello. Ya reconciliados con nuestro Padre Celestial mediante la sangre de Cristo. Y nuestra confianza cuando oramos no está apoyada en nuestra perfección, ni en nuestra propia justicia, sino en la obra perfecta de la cruz. Esa es la oración efectiva. Y esa es la única oración que entra al lugar santísimo. Todo lo demás se queda afuera. Esa es la razón por la que mucha gente ora y siente que su oración no pasó ni de las telas esas que están ahí. Está orando y ¿dónde estás, Dios, que no te veo? Claro, porque cuando tú estás orando, estás apoyándote en tu propia justicia. No puede ser. Ninguna justicia es suficiente salvo la de Jesús. Así que cuando nos acercamos al Señor en oración, no venimos en nuestra propia justicia, sino venimos vestidos de la justicia de Cristo. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Ahora voy a ahondar en el tema de la justificación, porque hoy me bendijo tanto eso. Estaba orando por la mañana. Yo sé que fue el Espíritu de Dios. No fue ni que yo soy elocuente, ni que soy bueno para orar. Yo estaba orando y yo le dije al Señor: vengo delante de ti mediante la justicia perfecta de tu Hijo. Y cuando yo dije eso, sentí que todo mi cuerpo se enchinó. Y sentí como algo sucedió en mi oración. Fue como que se me abrieron los cielos. Vengo delante de ti, Padre, mediante la justicia perfecta de tu Hijo Jesucristo.
Vengo delante de ti, Padre, mediante la sangre derramada de la cruz que me da acceso al trono y al lugar santo. Vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Yo, amada iglesia, no soy lo más importante en mi oración, es Jesús. Mis problemas o mis necesidades no son lo más importante de mi oración, es Jesús. Y lo que verdaderamente hace que el cielo se abra a nuestro favor no son nuestros méritos personales, sino la obra de Cristo a favor nuestro. Aleluya. El evangelio no se centra, amada iglesia, en lo que tú puedes hacer, sino en lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz. Gloria a Dios. Y en la redención. Mientras tu relación con Dios esté basada en lo que tú haces, vas a vivir fuera del lugar santísimo. Pero cuando tu relación con Dios se basa en lo que Cristo hizo por ti, vas a vivir adentro del lugar santísimo. Gloria a Dios. Y hay una grande diferencia, mis amados hermanos, entre estar fuera y estar dentro. Romanos 5, 1, 2 dice: justificados, diga justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado justo por Dios. Eso significa ser justificado, ser declarado justo por Dios, ser declarado justo por un tribunal. Yo siempre doy este ejemplo y creo que es útil. Imagina que eres un preso condenado a muerte. Cometiste un delito grave, fuiste juzgado y se te dictaminó la pena de muerte. Y te dicen: tal fecha es el día de tu ejecución. Así que tú estás en la prisión. Quizás al principio es difícil, pero con el tiempo la persona, creo, se resigna a que va a morir. Está consciente de que su delito merece la pena de muerte. Así que tú estás esperando en esa celda, tristemente, el día de tu ejecución. Casi siempre a los presos, a lo que llaman en el pasillo de la muerte en Estados Unidos, se les conceden algunas cosas. Pueden comer, ese día pueden comer lo que ellos quieran. Pueden llamar a un pastor, a un sacerdote, qué sé yo. Pueden pedir su cajetilla de cigarros favorita. Les dan alguna concesión. Entonces ese día tú estás, el día de tu ejecución, estás ahí sentado y estás completamente resignado, triste, te duele, pero sabes que vas a morir. Y entonces de repente llegan unos policías a la celda y tú dices: ya, se llegó el momento. Abren la celda, te dicen: síguenos. Y tú crees que vas al pabellón de la muerte, pero de repente los policías te comienzan a guiar hacia otro lugar. Una puerta, otra puerta, otra puerta, y de repente la calle. Y tú estás ahí parado en la banqueta de la calle. Dices: ¿qué está pasando? Se supone que yo iba a morir hoy. Estaba condenado a muerte. Y en vez de irte, claro, eso no es lo que haría una persona. Te regresas antes de que el policía cierre la puerta y le dices: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacan a la calle? ¿No se equivocaron de preso? Se supone que yo iba a morir hoy. ¿Por qué ahora me dejan en libertad? No hay un error. Y la policía dice: no hay ningún error, tú eres libre. ¿Pero por qué? Explícame, esto es demasiado extraño, explícame. Bueno, lo que sucede es que hoy por la mañana vino una persona y dijo que quería morir en tu lugar. Resulta que esa persona que vino era una persona completamente inocente. Buscamos en su récord, buscamos en las computadoras, buscamos, no, ni siquiera una multa de tráfico. Esta persona dijo: yo quiero ofrecerme a morir en lugar de tal persona. Claro, hipotéticamente, donde eso pudiera ser posible de manera legal, claro, ¿verdad? Pero el ejemplo es así. Así que esta persona que se ofreció, esta persona inocente que se ofreció a morir en tu lugar en la cruz, fue ejecutada esta mañana. En otras palabras, tu sentencia ya fue ejecutada, pero no en ti, en otro.
y como tu sentencia ya se ejecutó y como otro pagó tu deuda, ya no hay más deuda. Tú eres ahora libre por completo. Eso, mis amados hermanos, es el evangelio. Ahora, justificados pues por la fe. Mire esto, diga por la fe, no por las obras. No que las obras no tengan su lugar, pero las obras no justifican a nadie. Tus buenas acciones no te justifican. Recuerda, nunca tu justicia, por muy alta que sea, será lo suficientemente como para que sea acepta delante de la perfección de Dios. Así que esta justicia, dice la Biblia, es por la fe. No la puedes ganar, no la puedes merecer, no la puedes comprar, solo la puedes recibir por gracia, mediante la fe en Jesús. Justificados pues por la fe. ¿Qué sucede? Una vez que hemos sido declarados inocentes por Dios, por causa de que otro ocupó nuestro lugar en el altar del sacrificio, por causa de que otro llevó nuestra pena de muerte en la cruz, por causa de que otro cargó nuestros pecados y sufrió nuestro dolor. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez que no tienes deuda, lo que tú tienes es paz. Pero porque eres justificado. Y recuerda este término, porque ahora te lo voy a explicar. Ser declarado inocente. La imputación, esta palabra es importante. Imputar es atribuirte algo que tú no hiciste. Por ejemplo, cuando se te imputa un delito, ahí sí lo hiciste, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente inocente que se le imputó o se le atribuyó un delito como si lo hubiera cometido, pero la persona es inocente y luego va a la cárcel. Pero imputar es atribuir algo a alguien. La imputación de la justicia de Cristo a los creyentes es uno de los conceptos más hermosos y transformadores del evangelio, y podemos entenderlo a través de una poderosa transacción divina que ocurrió en la cruz del Calvario. Imagina una cuenta bancaria espiritual, la nuestra estaba no solo en cero, sino profundamente en números rojos debido al pecado. Tenemos una gran deuda con Dios. No importaba cuánto nos esforzáramos, era imposible saldar esa deuda con nuestras propias obras de justicia, que como dice Isaías 64:6, por favor, ponme Isaías 64:6. Era imposible saldar esa deuda con nuestras propias obras de justicia, que como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Estamos hablando de nuestras justicias comparadas con la justicia perfecta de Dios. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero en la cruz, escuche, ocurrió algo extraordinario. Cristo, quien vivió una vida perfecta de obediencia y justicia, quien nunca pecó ni conoció pecado, tomó voluntariamente nuestra cuenta en bancarrota, como dice 2 Corintios 5:21. Ya lo leímos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta transacción, mis hermanos, es absoluta y es completa. Cuando Dios mira a un creyente, no ve nuestros pecados y fracasos, sino ve la perfecta justicia de su Hijo. ¿Escuchó eso? Cuando Dios mira a un creyente genuino, Él no ve nuestros pecados y fracasos, sino ve la perfecta justicia de su Hijo. No es que Dios ignore nuestro pecado, más bien que ese pecado ya fue juzgado y pagado completamente en Cristo, y en su lugar recibimos acreditada a nuestra cuenta la perfecta obediencia de Jesús. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo? Que mediante la justificación, y esto es difícil de digerir, pero es real, mediante la justificación Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Por eso Dios te da su gracia. Por eso Dios te da su amor. Por eso Dios te da su protección. Por eso Dios te da la vida eterna. Por eso Dios te atribuye a ti lo que Cristo hizo. Quiero repetir esto porque es real.
mediante la justificación, Dios trata a sus hijos creyentes como si ellos nunca hubieran pecado. Gloria a Dios. Esta es, mis hermanos, entienda esto, la base de nuestra confianza al orar. ¿Usted sabía eso? Esta es la base de nuestra confianza al orar. No nos acercamos a Dios tratando de convencerlo de que hemos sido lo suficientemente buenos esta semana, sino nos acercamos confiados en la obra de Cristo, vestidos de una justicia que no es nuestra, es la justicia perfecta e inmutable de Cristo, como dice Filipenses 3:9. No tenemos nuestra propia justicia. Pon por favor Filipenses 3:9. Dice la palabra de Dios: y ser hallados en Él, esto es en Cristo. Vea, no teniendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo, dígalo. No teniendo ¿qué? Mi propia justicia. Tu propia justicia es todo lo bueno que tú puedas hacer y todo lo bueno que tú puedas llegar a hacer. Es tu justicia. Dice: ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Se acuerda del antiguo pacto? En el antiguo pacto la gente se relacionaba con Dios mediante sus obras. En el nuevo pacto tú y yo nos relacionamos con Dios mediante la fe. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es la justicia, entiéndase, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que Dios me imputa, la justicia de la que Dios me reviste, la justicia que Él me otorga, esta justicia que procede de Él, su perfección de Él, se me imputa a mí. Dice que quiero ser hallado en la justicia que es o recibo por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Es de Dios, no es tuya. Por eso tú no te puedes jactar. Por eso tú no puedes decir: ¡ay, qué buen cristiano que soy! ¡Shh! Tú y yo no merecemos nada, pero lo hemos recibido todo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dar un aplauso al Rey, aleluya. Esta verdad, mis hermanos, debe revolucionar nuestra vida de oración, porque ya no oramos desde una posición de inferioridad, ya no oramos desde una posición de indignidad, ya no oramos desde una posición de culpabilidad, sino desde la posición de justicia que Cristo otorgó a cada uno de nosotros. Yo sé que esto es sorprendente, pero el Padre nos ve tan justos como su propio Hijo cuando estamos revestidos de Él, no porque lo merezcamos, sino porque así lo determinó en su gracia. Así que cuando, escuche bien, en la oración, termino con esto, transformando nuestra manera de orar. En la oración, cuando los pensamientos de indignidad o culpa vengan, escúchame, recuerda que tu acceso a Dios no depende de tu perfección, sino de la perfección de Cristo. Cuando los pensamientos de indignidad o culpa vengan, reconoce que es la sangre de Cristo la que ya pagó por todos tus pecados y además te dio acceso a la misma presencia de Dios. Cuando vengan los pensamientos de indignidad o culpa, entiende que Dios te ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Padre, vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tengo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque no consideras mi justicia para yo poder estar delante de ti, sino que mediante la fe tú me imputas, me atribuyes la justicia de Cristo, que es perfecta. Es en esa confianza, es en esa seguridad y es en esa valentía que hoy yo, Señor, me acerco a ti. Siempre esto, mis hermanos, produce en nosotros un sentido de gratitud. Hello. Ahí ya no hay el que se siente más y el que se siente menos. No. Ahí lo que hay es gratitud. Ahí lo que hay es amor a Dios. Yo todavía, mis hermanos,
me siento asombrado cuando de repente medito, reflexiono en este tipo de verdad. Hoy en la mañana, repito, tuve un tiempo de oración muy especial porque el Señor trajo toda esta verdad, todo este entendimiento de la palabra de Dios muy adecuadamente para enseñarme que si yo puedo estar delante de su presencia, es gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Por eso puedo venir confiadamente. Esa es la razón por la que puedo entrar con valentía. Esa es la razón por la que puedo entrar con osadía. La obra de Cristo, mire esto, no nos salva solamente del infierno, sino que transforma fundamentalmente nuestra relación con Dios. Ya no necesitamos, escuche, rituales complejos y tampoco mediadores humanos. A través de Cristo tenemos acceso directo al Padre, no una vez al año, sino en cualquier momento. Alguien da gloria a Dios. Cuando oramos, escuche, cuando oramos, no venimos temblando como siervos indignos. Claro, hay que ser humildes, pero si estamos revestidos de Cristo, no podemos cargar indignidad. No venimos temblando como siervos indignos, sino con la confianza de que somos hijos amados. Esta es la revolución que Cristo logró en la cruz. No solo pagó por nuestros pecados, sino que nos dio una nueva identidad y un nuevo tipo de relación con Dios. Termino, Romanos 8:15. Mire esto. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cierra tus ojos y levanta tus manos y considera esta importante verdad a partir de hoy. Como tú tienes libertad para entrar al lugar santísimo, al mismo lugar de la presencia de Dios. No es en tus méritos, no es tampoco en tu imperfección, sino en los méritos de Cristo y en la perfección de su obra gloriosa a favor nuestro. Podemos entrar confiadamente, podemos decir: Abba es la palabra hebrea para papá, para padre, pero es la palabra que se usa, la que usa un hijo con su papá. Esa relación real, esa relación de amor, esa conexión que va más allá de lo que podemos entender. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados como hijos, pero hemos sido revestidos de la justicia perfecta de nuestro Rey. Por la sangre de Jesús tenemos libertad. Y por la sangre de Jesús, escuche, tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Por la sangre, dilo. Y por la sangre de Jesús, confiésalo, tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar
presencia donde hay vida, gozo y paz. Escuche esto, porque miren lo que dice la canción es Biblia pura. Acerquémonos al trono de la gracia, donde está Jesús, nuestro intercesor. Acerquémonos al trono de la gracia, para hallar misericordia y la ayuda del Señor. Acerquémonos con corazón sincero, por el camino que Cristo nos abrió, por el camino que Cristo nos abrió. Acerquémonos con fe y conciencia pura, la conciencia de la sangre, aleluya, donde Jesús entró como el gran precursor. Por la sangre de Jesús, dilo, por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida. Al lugar de su presencia, al lugar de su presencia, donde hay vida. Al lugar de su presencia, al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos aquí dan gloria a Dios? ¿Cuántos aquí le dan la gloria a Jesús? Aleluya. Él ha pagado el precio. Él ha pagado el precio. Gloria al Señor. Amén, iglesia. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que no se quede afuera. Métase para adentro. No se quede afuera. Aprovechese de que el velo ha sido rasgado, de que el camino ha sido trazado y de que usted es un hijo de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Den un aplauso a nuestro Rey. Y bueno, mis hermanos, espero que hayan sido